Buenas noches, señor presidente del partido, la Fuerza del Pueblo y aspirante a lo que es la presidencia de la República por esa organización política. Para nosotros es un placer. La buenas noches formal a este su programa Personalidades por Microvisión Canal 10 y estamos también a través de todas las redes sociales. Quisimos conversar con usted en esta noche porque hay varios puntos, varias preocupaciones. Pero yo quisiera desde el principio iniciar con una pregunta conforme dicen los grandes entrevistadores, que el mejor entrevistador del mundo es aquel que pregunta lo que el público quiere saber. Sí. 3 veces presidente de la República. Una vez más, ¿por qué usted entiende que el país necesita que Leonel Fernández dirija los destinos de este país nuevamente? En primer término, Alejandro, muchas gracias por esta gentil invitación para participar en su programa tan visto y tan escuchado, tanto por la vía convencional como a través de las redes sociales. Y bueno, su pregunta, ¿por qué una vez más? Sí. Yo diría porque la democracia es un proyecto en permanente construcción y porque el desarrollo siempre es inconcluso. El progreso siempre es una tarea inconclusa. Y uno se siente vinculado al país y siempre está dispuesto a hacer algún aporte, por humilde y modesto que sea. Naturalmente lo hago porque la Constitución me lo permite. Perfecto. Porque, digamos, legalmente me está permitido poder hacerlo. Y se convierte en un oficio, el oficio de querer participar en el escenario público para contribuir al bienestar, a la prosperidad y al progreso de su país. También está en que esos 3 periodos de gobierno hoy me hacen ser más conocedor, me hacen tener más experiencia y por consiguiente mayor cautela y cuidado en cómo las cosas deben hacerse siempre en beneficio del pueblo dominicano. En un momento de crisis como el que estamos viviendo, yo creo que al país le hace falta más bien alguien que haya manejado crisis previamente. Hay un saber, hay un conocimiento, hay una experiencia en todo eso que puede ser particularmente útil en estas circunstancias. Yo retorné al gobierno en el 2004 justamente porque se produjo una crisis en el país. Una crisis de quiebra de bancos que motivó una situación con la tasa de cambio que llegó prácticamente al 60-1, una hiperinflación, una situación social angustiosa y se produjo esa alternabilidad. Al poco tiempo la crisis fue contenida. La crisis, el país volvió a una situación de estabilidad y pudimos volver a tener altos niveles de crecimiento hasta el 2009. Porque vino otra crisis, la crisis financiera global. Perfecto. Y esa crisis financiera hizo que el Producto Interno Bruto, que en el año 2008 había sido de 7,5, en el 2009 bajó a 3,5. Sin embargo, ya en el 2010 la llevamos a un 11%. Es decir, como las crisis también te generan oportunidades para un relanzamiento y para no solamente volver a la etapa previa, sino mejor todavía. Entonces uno adquiere unas destrezas, ¿no? Una intuición, una capacidad para enfrentarse a crisis y resolverlas, que creo que en el momento actual, que esta es la crisis más severa, esta sin embargo es la más aguda, la más profunda. Por ahí va, Sí. Presidente. Una situación, a mí y se pueden casi hasta citar las palabras Sí. del presidente Medina, cuando decía, el gobierno que venga, el próximo presidente, se va a encontrar con una situación prácticamente de que no va a poder hacer nada, como consecuencia del alto nivel de inflación, pero como consecuencia del alto nivel de deuda que tiene la República Dominicana. El presidente que venga no va a encontrar nada que hacer. Y qué bueno que lo tenemos de frente a usted, porque sí, yo quisiera que usted le dijera al público qué se puede hacer en momentos como estos, porque estamos en una crisis, pero lo que viene también hay que enfrentarlo. Claro, mire, siendo una crisis de carácter global, hay soluciones nacionales, pero también soluciones globales. Sí. Si el Estado Nacional Dominicano tiene unos ciertos niveles de capacidad, si fuera una crisis solo dominicana, tendríamos nosotros que buscar la solución solo entre nosotros. Pero siendo una crisis de carácter global, el G20, que es el grupo de las 20 economías más potentes del mundo, se han reunido y han planteado la creación de un fondo global de cooperación y solidaridad, para citar un caso.
Pero también están los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID, otras instituciones financieras de carácter global, que se dan cuenta que al no ser solo un problema dominicano, sino global, para que la economía mundial logre reactivarse, todo el mundo tiene que reactivarse. Y por lo tanto proveen una serie de instrumentos financieros que permiten ir saliendo de la crisis. Por ejemplo, ¿qué? Frente a la deuda externa, esa deuda se puede reprogramar, por ejemplo. En lugar de tener vencimientos de corto plazo, se reprograma a 10 años. Eso se puede hacer en medio de una crisis mundial. Se pueden flexibilizar las tasas de interés, bajar tasas de interés, se puede congelar, se pueden proveer nuevos recursos frescos en condiciones blandas. Okay. Todos esos instrumentos existen a nivel de las finanzas internacionales. Y entonces, bueno, si por ejemplo, como está ocurriendo, República Dominicana disminuye sus ingresos en divisas, estamos teniendo menos dólares, colapsa el turismo, las zonas francas no están produciendo a plena capacidad, muchos dominicanos en el exterior han perdido sus empleos, no pueden mandar remesas, tenemos menos dólares. En un caso extremo, el Fondo Monetario Internacional va a proveer dólares a la República Dominicana en apoyo a balanza de pagos. Y entonces esos dólares van a permitir mantener la estabilidad cambiaria. Es decir, esos mecanismos existen. Nunca estamos desprovistos de posibilidades de poder hacer cosas. Entonces, políticas monetarias, políticas fiscales, políticas de incentivos se van aplicando. Los economistas le llaman políticas anticíclicas. El incremento del gasto público como forma de salir del estancamiento y poder generar de nuevo crecimiento y desarrollo sostenible. De manera que también el impacto de la pandemia hay que verlo por etapas. Hay una primera etapa de corto plazo, que es la que estamos viviendo, que es fatal. No hay turistas, como decía, zonas francas paralizadas, no hay remesas, disminuyen las exportaciones tradicionales al exterior. Estamos en el peor momento, pero eso va a evolucionar. Y al evolucionar, yo diría, finales de este año, principios del 2021, estamos ya a otro nivel. Incluso por la misma crisis van a surgir oportunidades que no hayamos visto antes y que van a permitir acelerar el proceso de cambio y el proceso de crecimiento del país. ¿Qué lectura se le puede dar? El gobierno anuncia a través de la Autoridad de Salud Pública que ha sido exitoso la fase 1 y la fase 2, las medidas que han tomado desde el punto de vista de salud. Entonces, ayer se destapan diciendo que no puede abrirse la fase 3. Entonces, no sé si hay una contradicción o cómo lo interpreta usted. Bueno, yo diría hay un uso político del tema, ¿verdad? Si usted sale a la calle durante el día, todo ya está normal. Los tapones que veíamos antes en la capital y por Santiago ya están de nuevo. La gente ha asumido la normalidad hasta las 8 de la noche. Entonces, a las 8 de la noche vaya a su casa, como si el virus se expande de noche y no de día. Una cosa como que no resulta clara. O sea, de noche que se expande, de día no. Ya la gente ha asumido la normalidad. Claro, también nosotros decimos, hay que proteger la salud. Y por consiguiente la gente debe seguir usando mascarillas. La gente tiene que lavarse las manos. La higienización constante es claro, para evitar ser contagiado por el virus. Entonces usted no está conteste con que se produjera lo que era una extensión del estado de exención. En absoluto. Ya estamos en la antesala de un proceso electoral. Okay. Un proceso electoral significa libertad, libertad de movimiento, libertad de palabra, libertad de asociación, tomando las medidas del lugar de protección, pero es así. Si usted ya establece unas medidas de emergencia en un proceso electoral, significa restricción de libertades. Usted me está restringiendo mi libertad. Y ahí yo no puedo desarrollar plenamente una campaña electoral, que es la mayor expresión de la democracia, donde el pueblo escoge a sus autoridades. Aquí el mensaje no llega porque no hay contacto directo con la gente. Ahora, ¿quién le favorece eso? Al gobierno es que le favorece. Ok, presidente, entonces, con perdón. Sí. Bajo argumentos inconfesables, se detienen, se paralizan, se truncan unas elecciones en febrero. Sí. Cosa prácticamente inédita en la República Dominicana. Así es. Si se busca una justificación, un fundamento para tratar de entorpecer las elecciones del 5 de julio, el presidente ha pensado qué puede pasar desde el punto de vista popular en la República Dominicana. Habría una reacción de indignación popular. La gente está preparada para elecciones el 5 de julio. Porque recuerde, sí, las elecciones del 16 de febrero, las municipales, hubo que trasladarlas para marzo, pero por un intento fallido de fraude electoral.
Okay. La OEA, en un lenguaje muy diplomático, dice que fue un problema de falta de gerencia, pero nosotros sabemos, sí, ¿verdad?, que el delito está tipificado. Sí. La OEA dice, hay 21 hallazgos de por qué el programa de software funcionó inadecuadamente. Okay. No garantizaba la integridad electoral, pero son 21 hallazgos, yo le llamo 21 acusaciones. Entonces, si se produjo el hecho material de un software que no funcionaba, eso causó un daño, que fue que no se celebraron las elecciones. Yo presumo la intención dolosa y el delito está tipificado. Es así. Se trasladan para marzo. Pero ya luego las elecciones presidenciales y legislativas, que estaban previstas para el 17 de mayo, se posponen para el 5 de julio. Entonces, bueno, hemos dicho la fase 1, la fase 2, la gente está en la calle, los comercios se están reabriendo, la vida se está normalizando, dentro del cuidado necesario, la cautela que hay que adoptar. No, el 5 de julio habrá elecciones, inevitablemente. Okay. Presidente, la Constitución prevé lo que es el derecho a no hablar, entonces el derecho al silencio lo prevé. Pero tengo que hacerle esta pregunta. Y yo quisiera en este momento como que nos imagináramos que estuviéramos en un confesionario y yo fuera su sacerdote. Y le pidiera, presidente, yo quiero que usted se confiese conmigo. Aquí, ante esa cámara, se confiese. Y quizá diga por primera vez lo que usted no se atrevió a decirle a su compañero, a su gente que siempre están de confianza con usted. Y que nos dijera esta noche a nosotros, ¿qué tan difícil fue pensar en la salida de su partido, donde nació, donde se formó con su guía y líder, el profesor Juan Bosch? Si le pasó por la mente la dolorosa decisión también del profesor Juan Bosch en 1973, cuando tuvo que separarse del Partido Revolucionario Dominicano y formar el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora le toca a usted la oportunidad de separarse de su partido, que sé que lo lleva en el alma, y entonces formar un nuevo partido como la Fuerza del Pueblo. ¿Me podría reflexionar sobre eso, sí, presidente? Mire, el profesor Bosch, cuando salió del PRD, llegó a decir, es porque ya para mí no era posible seguir en ese partido. Y no era posible por razones éticas, decía, era un problema de razón moral, que yo no podía seguir ahí. Sí. ¿Verdad? Y a todos nos dolió. Yo era entonces un jovenzuelo que empezaba a participar en política. Yo estaba en el PRD inicialmente, en el Frente Universitario Socialista Democrático FUST, Okay. en la UAS, que era el movimiento estudiantil del PRD. Bueno, se produce esa división. Yo no la deseaba, que el profesor se fuera del PRD. ¿Cómo es que no puede entenderse con Peña Gómez si los admiramos a los dos? El tiempo demostró que él tenía razón. El tiempo demostró que el profesor Bosch no podía seguir en el PRD. Y mire, pasaron momentos difíciles, porque en el 78 el PRD ganó abrumadoramente las elecciones y el profesor Juan Bosch se quedó con el 1% de la votación, 18,000 votos. Y 4 años después saca solo 185,000. Y 4 años después 385,000. Y pasaron 23 años para que el PLD fuera gobierno. Sin embargo, una vez que se convierte en gobierno, ha sido la organización política más exitosa en toda la historia de la República Dominicana, hablando en términos democráticos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que esa organización creada por Juan Bosch, donde yo participé desde sus orígenes, donde mi carrera política se hizo ahí, de repente abandono las filas del PLD? Algo grande ha debido haber ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que queremos saber. Sí, y en efecto, mire, yo pienso que siempre hubo en el PLD compañeros que formaban grupos. Yo nunca fui parte de grupo ni formé grupo. Y llegué a la presidencia de la República sin tener grupo. Pero otros compañeros que hoy se encuentran en el poder sí siempre fueron parte de grupos, sí siempre fueron parte de facciones. Cuando se llega al poder en el 2012, yo paso la antorcha desinteresadamente y apoyo al candidato del PLD, actual presidente de la República. Pero ese apoyo fue a cambio de nada. Eso no se pidió un ministerio, ni un consulado, ni una embajada para nadie. No, esto es porque somos una familia. Por tanto, aquí le brindamos el apoyo. Ahora, tan pronto se llega al poder, se parte de una premisa de perpetuarse en el poder. ¿Cómo nos quedamos en el poder? Y usted me dirá, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, porque ya lo hemos visto. Sí. En el 12 yo no me lo imaginaba. Eso va episodio tras episodio. En el 2015 se cambia la Constitución. Bueno, yo nunca la cambié.
En el año 98 a mí me propusieron cambiarla, hasta el doctor Balaguer se sentó conmigo para pedirme que lo hiciera. Y yo tuve que convencerle a él de que en la historia dominicana cada vez que eso se hace termina en algo muy nefasto. Okay. ¿Verdad? Entonces yo no podía apoyar cambiar la Constitución cuando también a mí 29 senadores de 31 que sacamos en el 2010 fueron a Palacio a pedirme que ellos me apoyaban en un cambio constitucional para que yo siguiera. No, yo no puedo hacer eso. Yo acabo de ser parte de un proyecto de reforma constitucional del 2010 para crear las bases del Estado social y democrático de derecho moderno en la República Dominicana. Posición de George Washington y Mandela. Así es. Sí. Por consiguiente, yo no puedo repostularme cuando la propia Constitución que yo he proclamado, en el cual yo he participado en su construcción, me lo prohíbe. Sí. Si me lo prohíbe, yo no puedo hacerlo. Entonces yo no puedo apoyar a que otro lo haga. Bueno, yo no tenía grupo organizado, yo no tenía fuerza organizada en el PLD. Nunca lo había necesitado y fui presidente 3 veces. Sí. Pero ya esa fuerza sí organizada de la otra parte, estando en control del aparato del Estado, se impone. Bueno, y cambiaron la Constitución y se quedaron. Yo, en aras de mantener la unidad del PLD, hice mutis, apoyé, me integré a la campaña y apoyé en la medida en que pude. Okay. Ahora sí siento la necesidad de organizar esa fuerza. Y digo, vamos a organizar una fuerza que tendrá 2 millones de seguidores, con el propósito deliberado de obligar al PLD a mantenerse unido. Se supone que donde hay una fuerza que tiene 2 millones en un partido, eso obliga a que se mantenga unido ese partido. Pues no, no se le hizo caso a eso. Fuimos a unas elecciones primarias, sí, que en principio el presidente quería cambiar la Constitución de nuevo, en el 2019, y se planteó primarias abiertas y simultáneas, con la finalidad de obtener un nivel de legitimación popular sin tener que ir a un referéndum. Si yo tengo primarias abiertas, voy a utilizar el padrón universal de la Junta Central Electoral, sí, con los 27 partidos. Si yo gano las primarias, obtuve una legitimación popular. Era con ese propósito. Sin embargo, yo llegué siempre a sostener que primarias abiertas y simultáneas, extensivas a todos los partidos en República Dominicana, era inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya había habido una ley previa que proclamaba eso, y la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, había declarado la nulidad de esa ley. Y toda ley declarada nula por inconstitucional es vinculante a todos los órganos del Estado. Así mismo. Por tanto, no se podía someter de nuevo. Sí, presidente, yo quisiera saber ese vínculo. Pero para terminarle, ¿por qué se produce la ruptura? Sí. Entonces, bueno, insistía permanentemente de que eso no era posible porque esa ley ya había declarado la nulidad. Bueno, pues entonces se inventan una modalidad de que pueda haber primarias abiertas, primarias cerradas, por aclamación, por convención, por asamblea de militantes, por encuesta y como sea. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Nos lo inventamos nosotros acá. Para que el PLD pudiese tener primarias abiertas y simultáneas, porque el PRM tenía cerradas el mismo día. Okay. Y por tanto se permitió que de todos los partidos, con excepción del PRM, votaran en la convención del PLD. Entonces ahí... Una locura. Totalmente. Sí. Esa modalidad de múltiples sistemas de elección para cargos de elección popular, eso no existe. Eso no lo inventamos, porque no se quiso entender que esas primarias abiertas y simultáneas en el país no podían ser, porque ya una decisión jurisprudencial había declarado la imposibilidad de eso. Bueno, pero se hace un fraude con el voto automatizado que yo había denunciado, que requería de una auditoría técnica previa para establecer estándares internacionales de calidad al programa de software que se iba a utilizar. No se hizo caso, se aplicó como quiera. Y usted vio entonces el informe final de la OEA. Perfecto. De que eso era un programa inadecuado que no garantizaba la integridad del sistema electoral. Se probó lo que yo había dicho. Ahora... Dijo fraude, pero con otras palabras. Con otras palabras, porque, bueno, estamos en víspera de otro proceso, la OEA no viene a echar candela al fuego, ¿verdad? Al que ya existe. Bueno, sino que 21 hallazgos, pero si usted lo lee, los 21 hallazgos son 21 acusaciones que tipifican el delito de fraude que se cometió. Bueno, entonces frente a ese acto fraudulento que se comete en mi contra, precedido por múltiples cosas previas, ya para mí era un tema de honor, era un tema de dignidad. Ya yo no podía seguir en un partido donde se irrespetaba, ya era el irrespeto. Entonces yo respeto a los demás para recibir en forma recíproca ese respeto. Entonces yo creo que el partido se desvió
tomó otro derrotero, ya no es el partido de Juan Bosch, ya no es el partido donde estábamos nosotros, pero ahora es un partido que tiene un candidato sin méritos, que sale de la nada, es un invento del presidente de la República, que lo ha puesto ahí. Se sabe que no tiene condiciones para ser presidente de la República, no tiene la preparación, ni la trayectoria política, ni la experiencia para dirigir este país en tiempos de crisis. Es una imposición. Entonces, 120.000 millones de pesos en 3 meses que se gastan para apuntalarlo como candidato, una propaganda gráfica apabullante que usted ve en todas partes del país, en los periódicos, en la televisión, en la radio, como nunca antes se había visto. Y la Junta no dice nada, no establece el tope al gasto. ¿Quién verifica eso? ¿Quién lo está vigilando? Nadie. Lo van haciendo así. Y a pesar de eso, Alejandro, a pesar de ese gasto excesivo y esa propaganda apabullante, no logra tener la mayoría del voto popular. Sí, por ahí vamos. Mire, frente a tanta denuncia de compras irregulares, es un asunto que es absolutamente criminal, porque no obstante los hechos delictivos que se cometen con compras que son totalmente irregulares, y son actos evidentemente delincuenciales, aprovechan este tiempo de pandemia para eso. Claro. Eso es sumamente, doblemente criminal. Pero hay una situación que me llama la atención, aprovechando el momento de Constanza. Esa actitud del gobierno de estrujar, por ejemplo, en la cara este asunto, sé la condición de los productores de cebolla, de ajo, de Constanza y todo así, y en medio de todo esto anuncio la importación de unos 150.000 millones en ajo. ¿Qué impacto crea eso en la sociedad y en los productores? Sí, muy negativo. O sea, ya este gobierno está terminando, le quedan días. Y usted hace una subasta para importar 150.000 quintalos de ajo, que llega hasta el 2021, cuando ya ustedes no son gobierno. Entonces, eso lo que hace es que indigna, eso irrita y pone a todo el mundo más en contra del gobierno. Por eso es que la gente dice que se van por todas partes, porque lo sienten como un abuso. Hay como un ejercicio abusivo del poder. Yo me impongo porque yo soy poder y no tiene límites. Y usted ve cómo se expresó una vez uno de los diputados. Hoy pasó algo en la Cámara de Diputados. Sí. A un miembro de la Fuerza del Pueblo, diputado, no lo dejaron hablar en el momento que se estaba conociendo el presupuesto complementario. Pero dentro de eso me llama la atención algo, una partida que hay. Sí. Me llamó mucho la atención que un asunto tan importante, hablando de tantos miles de millones de pesos, resulta que en menos de 15 minutos la aprueban sin nadie leerlo y lo confiesan. Claro. Por eso, Nana, lo que pasa hoy también en la Cámara de Diputados, nadie se atrevió a decir que dentro de ese presupuesto complementario hay 9.500 millones de pesos que están asignados para pago de deuda del Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ese pago no se consignó en el presupuesto normal? Pero algo peor, eso se hace en una transacción con el Banco Central apelando a los fondos de pensiones. Por Dios. En un momento en que se le dice a los trabajadores que no tienen el derecho de acceder al 30% de sus ahorros en el fondo de pensiones porque va a crear una desestabilización de la economía. O sea, no hay impacto, eso es falso. Claro. Luego, sí, pero vamos a ver, si ese es el argumento para que los trabajadores no puedan acceder a sus ahorros en el fondo de pensiones, ¿por qué el gobierno sí lo puede hacer? Entonces, ¿cómo es posible? Ellos no, pero yo sí. Entonces, yo lo que he pedido es que esos 40.000 millones de pesos se los transfieran directamente a los trabajadores. Ya la operación se hizo, que se los transfieran. Sin embargo, ahí viene. Pagarle una deuda de obras públicas de 10.000 millones de pesos. Pónganse a pensar, ¿cómo es eso? ¿Sabe qué pasa? Sería bueno saber cuáles son las firmas de ingenieros de lo que le van a pagar. Porque seguro que le van a pedir un porcentaje que lo van a aplicar ahora para el proceso electoral. De eso es que se trata. Y por eso es que resulta tan repugnante todo lo que están haciendo. Ahora, ese mismo presupuesto complementario, ¿cuándo lo presentan? Cuando ya lo han ejecutado. Se supone que usted presenta un proyecto de presupuesto complementario porque es lo que va a ejecutar. Usted quiere que le aprueben lo que ya usted ejecutó. Okay. Entonces, hay una irregularidad y una violación a la ley orgánica de presupuesto de la República. Al parecer, la pandemia como que trastornó todo lo que podía ser la agenda electoral respecto de los temas nodales que debían tocarse en la República Dominicana. Y todo se centró en el que da más, el que da menos. Ahora resulta que a pocos días de las elecciones sacan a la luz este tema del narcotráfico.
Un asunto para mí como comunicador resulta sumamente molestoso porque, y como jurista resulta molestoso porque sé que es un tema fundamentalmente importante y gravísimo, y no creo que debió tratarse como asunto electoreros. ¿Qué opinión le merece al presidente de la República que saquen estos temas precisamente en estos momentos? Bueno, tiene una instrumentación de tipo político electoral. Ahora, yo pienso que en los partidos hay que cuidarse siempre. Sí. O sea, se puede no saber y eso se comprende, pero Sí. si se sabe, si se sospecha, buscar la manera de alejarse, de no tener ningún vínculo con esos sectores, porque eso resulta nefasto y perjudicial para el bienestar de la República. Yo diría que hoy día el tráfico ilícito de drogas se ha convertido en uno de los más graves problemas que tienen las sociedades del mundo contemporáneo, porque no es un tema exclusivamente dominicano. Eso está en toda América Latina. En México es gravísimo, en Brasil insoportable, hasta en Argentina hablan de la mafia argentina, Sí. de la droga. O sea, eso se ha extendido universalmente. En la República Dominicana eso se ha agravado por el hecho que hasta los acontecimientos de Paya, no sé si usted recuerda bueno, aquellos colombianos que mataron y matanza, eso, el tráfico se pagaba en dinero. La República Dominicana era trampolín. Por aquí pasaba la droga, pero seguía para Europa, para Estados Unidos, para Puerto Rico. Después de Paya, ya el pago se hace en naturaleza, se entrega droga como pago. Peor. Y entonces se creó un mercado nacional. Y ese mercado de consumo ha dañado a nuestros jóvenes, que entonces eso es la causa de los asaltos y de los robos y de los homicidios que se cometen. Son delitos conexos al tráfico ilícito de drogas. Entonces la sociedad está completamente desquiciada y la gente angustiada con todo el problema de inseguridad ciudadana que existe. Luego los partidos, que son portavoces de los intereses de la sociedad, con ese problema no podemos transigir. Ese es un tema que entre todos tenemos que combatir radicalmente, porque es un compromiso y una obligación moral que nosotros tenemos con la sociedad dominicana. Ahora, no lo politicemos. Eso no tiene que decirse solo en campaña electoral. Si ocurre en una campaña y es verdad, bueno, pues es verdad. Se trata del caso de una persona que está siendo solicitada en extradición. Es verdad. Lo están pidiendo en extradición. No lo ocultemos. Pero ¿por qué la Procuraduría entonces le da una certificación de no antecedentes penales? Bueno, es un asunto que uno no entiende. Bueno, sí. no debió hacerlo. Sí, presidente, mire, hay una situación. Ya vienen las elecciones, ya casi ahora finalizando la entrevista, vienen las elecciones por ahí. Hay una situación que tiene que darse. Sí. Alguien tiene que quedar en primero, segundo y tercer lugar de los tres principales partidos. Hasta ahora, ¿cómo está la fuerza del partido, la fuerza del pueblo? O sea, ¿cómo está la correlación de fuerza? Y para complementar la pregunta, me la conteste todo junto. Si primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Y después entonces me contesta con relación a esto. En caso de que la fuerza del pueblo quede en segundo lugar, el presidente Fernández siente la confianza que ese lazo de amor con la gente de su partido a la liberación dominicana se puede manifestar en una segunda vuelta y usted salir ganancioso. Total y absolutamente. Si nosotros clasificamos y vamos a la segunda vuelta electoral, ganamos las elecciones. ¿Por qué? Porque las bases del PLD se van a volcar a favor de este proyecto. El PLD, en octubre del año pasado, cuando aún estaba unificado, se proyectaba que ganaba cómodamente en primera vuelta con un 57% de los votos. ¿Con usted a la cabeza? Sí, eso estaba proyectado así. Ahora, ¿qué pasa? El presidente de la República, obstinado en que yo no fuese candidato, provocó la división. Al provocarse la división se generó una burbuja en favor del candidato del PRM, que estaba estancado entre 34 y 36% de intención de voto. No pasaba de ahí. La división del PLD generó una burbuja a su favor. Y en algún momento llegó a estar como en 45, 46%. Eso se ha reducido. Bien. Pero si vamos a la segunda vuelta, lo que quedó fragmentado en octubre se recompone y ganaríamos las elecciones. Pero eso no pasaría con el candidato actual del PLD. Si él es que clasifica, él no logra unificar el voto PLDista y por consiguiente, irremisiblemente perdería en la segunda vuelta. Regularmente las encuestas hacen una pregunta cerrada y dicen, con relación a este candidato, ¿por quién usted votaría? ¿Y por quién usted nunca votaría? De Luis Abinader o Gonzalo Castillo, ¿por quién usted nunca votaría?
Bueno, yo no votaría por ninguno de los dos, yo voto Su partido, por el candidato, o sea, por la fuerza del pueblo. Su partido, Sí. como partido. Sí, No, partido. ¿A qué apoyaría? ¿O apoyaría a Gonzalo Castillo o apoyaría a Luis Abinader? Esa es una pregunta, Alejandro, que nosotros no nos hacemos, porque el escenario que contemplamos es que nosotros vamos a la segunda vuelta electoral. Y por tanto, no hacemos la pregunta de por cuál de los dos no votamos, porque en la segunda vuelta seguiríamos votando por Se la la voy fuerza a del poner pueblo. más fácil. ¿Es viable o no que pueda alzarse con el poder el candidato oficial? Mi tesis ha sido la siguiente: es imposible que gane en primera vuelta, y si no gana en primera vuelta, es seguro que pierde en segunda vuelta. Ahí me contestó perfectamente. Presidente, agradecerle ciertamente que nos haya cedido este tiempo en esta entrevista de esta noche. De verdad que ha sido bastante fructífero todo Gracias, esto. Pero Alejandro. miren, hay una situación, regularmente en estos días le hicimos una entrevista a la vicepresidenta Raquel Peña, Sí. porque la gente con mucha curiosidad. Y cuando vine ahora en el camino me pregunto, este ajetreo, porque sé que el país entero, todos los municipios que andan, ¿qué hacen los presidentes? Por ejemplo, ¿qué come el presidente Leonel Fernández? Regularmente, sí. Porque, oye, la gente, yo sé que la gente está preguntando, pero ese hombre baja del cielo, ¿qué come el presidente? O sea, pertenece a Fortaleza, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál ejercicio mental o físico que hace? Usted no lo va a creer. A veces me brindan un sandwichito en el camino. ¿Cómo va a ser? Nada más. Y refresco, agua, cosas, pero no comemos nada. De vez en cuando aparece alguien que nos brinda, no pasa de un sándwich, un par de fritos, una cosa, pero no pasa de ahí. ¿Cómo va a ser? Es un día que se pasa hambre. Ah, bueno. Cuando estamos rodando no hay tiempo. Entre otras cosas no hay tiempo. Y lo que uno come es en el camino, cuando el vehículo se va trasladando de un lugar a otro. Y generalmente una galletita con un quesito, una cosa, pero normalmente no. Presidente, digamos por lo menos 30 segundos, algo al público de personalidades que usted espera que suceda el próximo día 5 de julio. Mire, yo le diría lo siguiente: yo estoy consciente que estamos pasando por una situación muy calamitosa y que en el pueblo dominicano hay ansiedad, hay angustia, hay temor, hay incertidumbre, y se comprende el porqué. Nunca habíamos pasado por una situación como la que estamos atravesando. En nuestro ciclo de vida, una cosa semejante nunca había ocurrido. Pero también yo me doy cuenta de que todo en la vida pasa, y las pandemias y las plagas, todo eso pasa. Y cuando eso pasa, los pueblos salen con más fuerza, con más vitalidad, con más energía. Y eso va a pasar con la República Dominicana. Por supuesto, en tiempos de crisis también se requiere gente con la experiencia y el conocimiento para manejar las situaciones. Si vamos a improvisar, nosotros decimos, no es tiempo de inventar. No es tiempo de inventar en la República Dominicana, seleccionando a alguien que no está a la altura que las circunstancias exigen. Nosotros planteamos el camino seguro. Y el camino seguro es la fuerza del pueblo. Bien, agradecerle ciertamente su participación. Muchísimas gracias. La puerta del programa siempre va a estar abierta y siempre aprovechar su grado de experiencia. Así que muchas gracias. Y me confesé. Me confesé. Se confesó, sí, se confesó. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Señores, buenas noches, gracias a todos, que tengan feliz sueño y hasta un próximo programa. Les invitamos a que se mantengan en nuestras redes sociales, porque este programa se reproduce a través de YouTube, se reproduce a través, se manda información a través de Internet, estamos en Facebook Live también, y todas las personas que se inscriban a nuestro canal de YouTube, que siempre nos manifiestan su simpatía por el canal y por este programa especial. Así que la buenas noches formal, que tengan feliz sueño y que Dios los bendiga. Así que buenas noches.